Entonces vamos a continuar hablando de los lípidos. Con este nutriente ya cerramos el grupo de los macronutrientes, ¿bien? Dentro de las generalidades que podemos mencionar, ¿ya? Nosotros naturalmente la llamamos lípidos, ¿no es verdad? Perdón, grasa. Sin embargo, no es la forma correcta que debemos nosotros utilizar para llamar o para referirnos a este grupo de nutrientes. El término correcto que nosotros deberíamos utilizar son lípidos. ¿Qué incluyen los lípidos? Cuando nosotros hablamos de lípidos, nos estamos refiriendo tanto a grasas como aceites, esteroides, ceras y otras sustancias, ¿ya? ¿Qué características tienen estos? Tienen la característica de que no se pueden mezclar en el agua, ¿no? No se pueden diluir en agua. Necesitan sí o sí de solventes diferentes al agua para poder inclusive hasta digerirse, ¿ya? La bilis, los lípidos necesitan de bilis, por ejemplo, que es una de las sustancias que los va a ayudar a poder descomponerse. Acuérdense que yo les dije que la digestión consistía en hacer desde lo más grande hasta lo más pequeñito que se pueda. Entonces, para que los lípidos se puedan digerir, necesitan de bilis o de otras sustancias, pero no puede ser agua, ¿bien? Cuando hablamos de lípidos, igual nos referimos la mayoría de las veces a los triglicéridos, que normalmente los llamamos grasa, ¿ya? Estos nutrientes, este nutriente también, acuérdense, como está dentro del grupo de los macronutrientes, también es energético, también aporta energía. Y fíjense, las proteínas aportaban 4 kilocalorías por gramo, ¿no ves? Los carbohidratos igual aportaban 4 kilocalorías por gramo. En cambio, los lípidos, fíjense cuánto aportan. Aportan 9 kilocalorías por gramo. Es decir, que en menor cantidad del alimento yo voy a tener más energía, ¿ya? Estas grasas tienen la característica de que se pueden almacenar en unas células especiales, ¿ya? Que se llaman adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Son células de grasa, ¿ya? Que tienen muchas funciones. Una de ellas es ser energía de reserva. Vamos al punto de las funciones de los lípidos. La principal función que van a tener estos lípidos es la función energética, pero aquí hay un paréntesis, ¿ya? Que quiero que se acuerden bien. Los carbohidratos son fuente de energía inmediata, son la fuente de energía favorita, carbohidratos estoy hablando, ¿ya? Son la fuente de energía favorita por nuestro cuerpo, la que utiliza rápido. En cambio, los lípidos, ya conocidos también como grasa, tienen una función energética, pero es una función de energía de reserva, ya. Es decir, mi cuerpo no recurre rapidito a las grasas para utilizarlas como fuente de energía. Es por eso que a nosotros nos cuesta tanto bajar de peso, ¿no ves? Que lo último que perdemos o lo que más nos cuesta perder es grasa. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no está diseñado para utilizar las grasas de manera rápida, como fuente rápida. Está diseñado para ocupar las grasas como una fuente de energía. Es decir, en caso de que mi cuerpo no pueda recurrir a ningún otro nutriente, por último va a recurrir a las grasas. ¿Me entendieron esta parte? Sí, lo hice. Bien. Otra de las funciones importantes que tiene es que es encargada de regular la temperatura, ¿no? Aunque suene un poquito chistoso. Acuérdense, las personas que tienen más grasita, las personas más gorditas, ¿no es verdad? Sí o no que son más calurosas que una persona delgada que no tiene mucha grasa en el organismo, ¿no es verdad? Entonces, otra de las funciones de la grasa es que nos va a ayudar a regular la temperatura. Lo mismo sucede en los animales, ¿ya? Los animales que son del polo norte, del polo sur, por ejemplo, los osos polares, ¿no es verdad? Que tienen que vivir en temperaturas por demás de bajas, ¿no? Por menos de 0 grados bajo, están por abajo de los 0 grados, ¿no? Entonces, estos animales tienen gran cantidad de grasa y es esa grasa la que les va a permitir
regular su temperatura, es decir, es lo que les va a permitir que no se congelen, que no se mueran de frío, ¿bien? Entonces, esa es otra de las funciones que tienen las grasas. Y por último, sirven como transporte y absorción de las vitaminas liposolubles. Cuando nosotros avancemos sobre vitaminas, se van a dar cuenta de que hay algunas vitaminas que sí o sí necesitan de grasas para poder absorberse. Entonces, esas son las vitaminas liposolubles y es otra de las funciones que tienen los lípidos, ¿ya? Van a servir de transporte y para que estas vitaminas puedan absorberse. ¿Me están entendiendo hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que necesito que se graben de esta parte? Los lípidos tienen una función energética, pero de reserva. ¿Bien? Los lípidos están hechos por ácidos grasos. ¿Ya? Estos ácidos grasos pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, hablando de su composición química. ¿Bien? Los grasos saturados, ¿no? Son aquellos que no tienen doble enlace. Esa es la característica química, el doble enlace que tienen estos ácidos grasos, ¿ya? Un ácido graso saturado tiene una estructura rígida, para que me entiendan, y no tiene doble enlace, ¿ya? En cambio, los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados sí tienen doble enlace en su composición. Eso es lo que los hace diferentes de manera química, ¿ya? Ahora, si yo les hablo desde el punto de vista de la salud, del beneficio nutricional, etcétera, los ácidos grasos saturados son dañinos para la salud. Los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ¿no? Obviamente, si se consumen dentro de las cantidades recomendadas, no ocasionan ningún problema a la salud. Inclusive, los que son monoinsaturados tienen beneficios en la salud, sobre todo la salud cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que puede prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Bien? Para que me entiendan. ¿Dónde encuentro ácidos grasos saturados yo? Los ácidos grasos saturados son aquellos que son sólidos a temperaturas ambientes. Acuérdense de la mantequilla, acuérdense de la manteca, de la margarina, de esa grasita que a ustedes les gusta comer en la carne, ¿ya? Todas las grasas de origen animal, por lo general, tienen esta característica, que son sólidas a temperatura ambiente. Entonces, por lo tanto, pues yo lo voy a encontrar los ácidos grasos saturados en las grasas de las carnes, en los embutidos, en la mantequilla, en la manteca, como les decía. Sin embargo, hay una excepción aquí, ¿ya? Yo les decía, generalmente los ácidos grasos saturados son de origen animal y son sólidos. Pero sin embargo, existen 3 alimentos que son de origen vegetal y son líquidos, pero son los únicos 3. No existen otros ácidos grasos saturados que sean líquidos y que sean de origen vegetal. Solamente el aceite de coco, el aceite de palma y palmiste, ¿ya? Son los únicos 3 ácidos grasos saturados, les vuelvo a repetir, que son vegetales y que son líquidos. Todos los demás ácidos grasos saturados son sólidos a temperaturas ambientes y son de origen animal. ¿Bien? En cuanto a la salud, le decía, estos son los... ¿Sí? Disculpe, decía que hay aceites de origen vegetal, que son, ¿no? Que mencionaba aceite de coco, de palma y ¿de qué más dijo? Palmiste. Palmiste, ya, gracias, Lisa. ¿Ya? Entonces, esos son ácidos grasos de origen saturado, está mal escrito ahí, es saturado, ¿ya? Entonces, en cuanto a la salud, ¿ya? Si se consumen en exceso estos alimentos, pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares, como colesterol elevado, triglicéridos elevados, ¿ya? Enfermedades cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares pueden ser, ¿no? Eso si se consumen, les vuelvo a repetir, en cantidades elevadas, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? Son aquellos que podemos encontrar ya los podemos encontrar en alimentos de origen vegetal
y solamente en los pescados como fuente de origen animal, ¿ya? Entonces, aquí entran todos los aceites que a ustedes se le puedan ocurrir. Aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de todo, excepto el aceite de oliva, ¿ya? Entran todos los aceites aquí, menos el aceite de oliva. ¿Qué características tienen estas? Igual que si se consumen dentro de las cantidades adecuadas, no se ocasiona ningún problema a mi salud, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar, todos los aceites de origen vegetal, frutos secos y pescado entran en este grupo de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos monoinsaturados son aquellos, ¿no?, que se han asociado con la prevención de enfermedades cardiovasculares, es decir, que previene infarto, que previene accidentes cerebrovasculares, ¿no?, que previene un colesterol alto, que va a prevenir un triglicérido alto, ¿ya? Ese es el beneficio que se le está atribuyendo a estos ácidos grasos monoinsaturados. El ejemplo más claro que yo les puedo dar de esto es el aceite de oliva, por eso es que se recomienda el uso de los aceites de oliva, por el beneficio que puede tener como prevención en ciertas enfermedades. ¿Bien? Ahora, este aceite de oliva, ¿ya?, y cualquiera de los ácidos grasos poliinsaturados, si yo lo someto a temperaturas altas, es decir, si yo lo uso para fritar, automáticamente ya se vuelven dañinos, automáticamente se vuelven saturados, ¿ya? Entonces, para realmente usarlo con el beneficio que les he mencionado, ¿no?, de prevenir enfermedades cardiovasculares, lo ideal sería que yo lo consuma pues en su temperatura habitual, ¿no? Utilizar aceite de oliva para mis ensaladas, etcétera, ¿ya? ¿Me han entendido esta parte? Entonces, los lípidos están formados por ácidos grasos, ¿ya? Esos ácidos grasos pueden ser saturados, poliinsaturados y monoinsaturados, ¿ya? Los saturados, como les dije, son aquellos que son sólidos a temperatura ambiente y generalmente se encuentran en alimentos de origen animal. Todas las grasas que a ustedes se les ocurran de origen animal. La leche, por ejemplo, también entraría acá. El queso también entraría acá, ¿no? Los únicos alimentos vegetales que entrarían en este grupo de saturados son el aceite de coco, palma y palmito. Si se consumen en exceso, pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Luego están los ácidos grasos poliinsaturados, que se encuentran en todos los aceites de origen vegetal y en el pescado, ¿ya? Y por último los ácidos grasos monoinsaturados, que se lo encuentra en el aceite de oliva y que tiene beneficio para prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Me entendieron hasta aquí? ¿Ya? Bien. Ahora, al igual que los aminoácidos, ¿se acuerdan? Dijimos que se los llamaba aminoácidos esenciales, aquellos que mi cuerpo no podía producir, ¿se acuerdan? Lo mismo va a pasar con los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que mi cuerpo no los puede producir. Por lo tanto, necesitamos consumirlos a través de la alimentación. ¿Cuáles son esos ácidos grasos esenciales? El ácido linoleico, más conocido como omega 6, y el ácido alfa-linolénico, conocido como omega 3. Yo sé que ustedes han escuchado harto de omega 6 y omega 3, ¿ya? Son importantes, dice, en ciertas estructuras, sobre todo en estructuras del sistema nervioso, ¿no? Es por eso que al omega 3 se le atribuye por ejemplo, ahora hay muchas leches que tienen omega 3, ¿no es verdad? Y dicen para que tu niño crezca más inteligente, o sea, más inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo asocia con beneficios en el sistema nervioso, ¿ya? Si no se consumen estos ácidos grasos, pueden producir algunos trastornos en la salud. ¿Dónde encuentro estos ácidos grasos yo? El omega 6 es, si bien mi cuerpo no los puede producir, es muy difícil que yo tenga una deficiencia de este omega 6. ¿Por qué? Porque siempre estoy consumiendo alimentos que lo contienen. Por ejemplo, los aceites de girasol, aceite de sésamo, de soya, maíz, cacahuate, etcétera, ¿no? O alimentos que estén elaborados con estos aceites, como toda la fritura, ¿no?
Los snacks, dice, los snacks son los piqueos, por si acaso, ¿no? Las papas fritas, que los nachos, que los doritos, etc. Las pastas, ¿no? La palta, semillas y frutos secos, como las almendras, nueces, etc. Entonces, es por eso de que es muy difícil de que yo tenga una deficiencia de omega 6, porque, les vuelvo a repetir, si bien mi cuerpo no los produce, en mi alimentación diaria yo lo consumo de manera habitual. Sin embargo, los alimentos que son ricos en omega 3, nosotros no lo consumimos de manera habitual. ¿Dónde se encuentra el omega 3? El omega 3 se va a encontrar sobre todo en los pescados azules. ¿Qué quieren decir los pescados azules? Son pescados que son de agua salada, ¿ya? ¿Por qué se encuentra el omega 3 en estos pescados? Porque estos pescados se van a alimentar de algas marinas y este omega 3 se encuentra en las algas marinas. ¿Bien? Sin embargo, también yo puedo encontrar omega 3 en las nueces, ¿ya? En las semillas de lino como linaza, ¿no? En las semillas de chía y en pocas cantidades puedo encontrar también en legumbres, semillas y frutos secos, ¿ya? Es por eso que, como les vuelvo a repetir, como no es muy habitual que nosotros consumamos estos alimentos que son ricos en omega 3, ¿no? Es por eso de que hay hartas recomendaciones sobre el consumo de omega 3. Bien, les vuelvo a repetir, ambos son esenciales, ambos mi cuerpo no los puede producir, pero sin embargo el omega 6 yo lo consumo casi a diario a través de los alimentos que consumo de manera habitual. En cambio el omega 3 no. Es por eso que yo siempre tengo que recomendar a mis pacientes que lo consuman. Bien, termino con esto. Necesidades diarias. ¿Cuánto necesito yo consumir de grasa? Yo necesito consumir de toda mi alimentación aproximadamente el 20 hasta el 30% de mi dieta debe provenir de las grasas, ¿ya? Sin embargo, fíjense, de ese total de grasa, 10% deben ser ácidos grasos saturados, 10% deben ser ácidos grasos poliinsaturados y 10% deben ser ácidos grasos monoinsaturados. Fíjense, a medida que yo les estoy explicando, desen cuenta de que no les digo en ningún nutriente no pueden consumir, ¿no ven? Siempre hay recomendaciones adecuadas, es decir, mientras yo consuma lo recomendado, lo que está científicamente comprobado de que uno puede consumir, no hay ningún inconveniente de que yo me vaya a enfermar de nada. Las enfermedades vienen si yo consumo por demás o si yo consumo menos de lo que debería. ¿Bien?